Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video sobre finanzas personales. Esta semana hablaremos sobre la renta fija y cómo invertir en ella. Comenzamos. ¿Cómo podríamos definir qué es la renta fija? Son todos aquellos títulos ofrecidos por entidades públicas y privadas en el mercado con el fin de recaudar recursos provenientes del público con el fin de financiar sus proyectos. Los emisores adquieren deuda con los usuarios y se comprometen a devolver el dinero recibido con una tasa de interés pactada previamente, dentro de un plazo fijo. En otras palabras, el público presta dinero a estas entidades con el fin de recibir una ganancia y perdurar el préstamo inicial. En el mercado colombiano, el volumen de transacciones con inversiones de renta fija es del 85%, donde entidades y personas negocian diariamente. Esto nos indica las facilidades con las que podemos adquirir este tipo de inversiones. Además, nos muestra el tipo de riesgo que podemos enfrentar con estas, el cual es muy común que sea bajo o para un tipo de inversor conservador, ya que conocemos todas las variables que puede tener nuestras inversiones. Este tipo de inversiones, como lo son los bonos, obligaciones, cupones, pagarés y otros, pueden tener diferentes características en cuanto a los plazos, los intereses, la forma en que se cancelan los intereses al usuario, el capital invertido, el destino que se le da a este capital, el vencimiento y los emisores. No obstante, existen varios riesgos que se pueden presentar que usualmente no se tienen en cuenta, como es el riesgo del emisor, el cual se genera cuando el emisor del título no tiene la capacidad económica para pagar el capital y los intereses al usuario. Para evitarnos esto, debemos analizar previamente la calificación dada a la entidad. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una calificación AAA, que significa que nunca ha enfrentado problemas de impagos o de liquidez. Por otro lado, tenemos a Colombia, cuya calificación es BBB negativa y se encuentra dentro de las organizaciones que cumplen con sus obligaciones. No obstante, tenemos la situación de Argentina, cuya calificación es CCC negativa, ya que ha enfrentado 9 situaciones de impago y no ha cumplido con sus obligaciones. Acorde con la calificación que tienen las entidades y los instrumentos financieros, nosotros podemos escoger la mejor opción con el tipo de riesgo bajo de acuerdo a nuestro perfil de riesgo. ¿Qué opciones podemos encontrar en el mercado para invertir en renta fija? Contamos con los fondos de pensiones voluntarias. Los fondos reúnen los recursos de los usuarios para ser invertidos. Estos son manejados por los fondos de pensiones y las fiduciarias, de forma que los usuarios aportan los recursos de forma voluntaria con previsión a planes de pensión futuros. Es importante tener en cuenta las características del fondo y sus condiciones, esto con el fin de determinar si cumpliremos nuestros objetivos con ellos. Es importante tener en cuenta las características del fondo y sus condiciones, esto con el fin de determinar si cumpliremos nuestros objetivos con ellos. Es importante tener en cuenta las características del fondo y sus condiciones. El fondo destina estos recursos para ser reinvertidos en diferentes instrumentos financieros del mercado, como son los TES, bonos, CETES y acciones. Esto con el fin de generar la mayor rentabilidad posible para el fondo y los usuarios. De acuerdo con la variabilidad del mercado, el fondo puede generar ganancias o pérdidas que son asumidas por el usuario. Este es el riesgo de la inversión. Los bonos y los TES son instrumentos de deuda donde el emisor adquiere deuda con el usuario, donde éste pacta devolver el dinero de acuerdo a las condiciones
previamente estipuladas con unos intereses. Al ser un instrumento de deuda, no cumple con las características de una acción. Por ello, el usuario no podrá ser parte de la asamblea de la organización. Los bonos tienen la facilidad de que pueden ser vendidos en el mercado secundario, es decir, puedes revender tu bono. Si bien los bonos son instrumentos con poco riesgo, es importante tener claras las condiciones del bono y del emisor. Para los test o títulos de tesorería, tienen la particularidad de ser de deuda pública y son solo emitidos por el gobierno nacional. Existen gran variedad de títulos TES, cada uno con características diferentes en términos de plazo, rentabilidad y denominación, como son los TES de pesos, unidades de valor real, TRM, IPC y entre otros. El certificado de depósito a término o CT es un instrumento financiero de los más comunes que se pueden encontrar en el mercado, ya que es un valor de renta fija. No obstante, puede ser afectado por las variaciones del mercado de valores. Este tipo de valores se caracteriza por financiar a la entidad emisora, que en este caso son las entidades financieras, y éstas se comprometen a devolver el capital invertido con un rendimiento estipulado previamente. Este CDT puede ser renovado automáticamente una vez se cumple el término. Una de las ventajas de este tipo de inversiones es que se encuentran protegidas por el seguro de depósito administrado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras o GAFIN. Este fue nuestro video de la semana. Si tienes alguna observación, la puedes dejar en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y darle like. Hasta pronto.